Todo el mundo se pregunta si hay vida detrás de la muerte, si simplemente esta vida se acaba y ya está, o si somos energía y el cuerpo es el que muere mientras el alma es la que permanece. Si existe el cielo o el infierno, si las personas que han dejado pendientes cosas en este mundo permanecen con nosotros. Son temas que tratamos en pequeños corrillos o incluso no queremos tratar por miedo a ese desconocido. Gente que se cree gente que cree que hay algo y gente que ve ese algo. Hoy les acercamos hasta este programa a una persona que sobre esto ha escrito. Es un eldense que ha querido compartir con los lectores sus experiencias, hablar sin tabús, sin miedos, intentar explicar a gente como él que no tiene nada malo tener este don. Hoy Lorenzo Brotons visita La Ventana con la segunda parte de Hablemos de Ángeles. Lorenzo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y ante todo, gracias por compartir este libro tan interesante con nosotros. Gracias a vosotros. En principio, Lorenzo, para situar un poquito a todos los oyentes, ¿qué entendemos por ángeles? Porque estamos acostumbrados a creer que van de blanco, que tienen un aura a su alrededor y que incluso tienen alas. Bueno, vamos a ver, sí que es... las personas sensitivas sí que hay algunos que tienen la capacidad de verles con esas alas, ¿vale? Yo no sabría decirte si efectivamente es algo físico o es una manifestación que ellos eligen para las personas que son sensibles y los ven. Pero indudablemente sería precioso que las tuvieran, ¿vale? Si no es así, sí que te puedo decir que hay personas sensibles que he conocido que les ven y ven toda esa zona de luz que representa las alas. Entonces es curioso, ¿no? Como cada uno lo describe. Pero los ángeles en sí serían todos los espíritus que hayan nacido o estén por nacer. O sea, una persona, antes de ser persona, su espíritu ya existía y era un ángel. Luego nace, tiene la experiencia de vida y de aprendizaje que desea, ¿vale? Y que está, digamos, de alguna forma creada para lo que desee superar o integrar. Y luego vuelve a ese sitio, a ese lugar, ¿vale? Eso espero que te ayude a A la entender respuesta. un poquito más este complicado asunto en el que yo le pediría a todos los oyentes que abramos un poquito la mente y nos dejemos adentrar en este mundo que yo decía que para muchos es tabú. ¿Hay miedo a hablar de este tema? ¿Por qué existe en nuestra sociedad este tema, hablar de lo que no conocemos? Yo creo que todo el mundo para sí se ha preguntado alguna vez... ¿alguien estará conmigo? ¿Alguien me estará apoyando de mis antepasados? ¿Alguien me estará ayudando? O cuando tenemos algún problema nos encomendamos a Dios, pero también a las personas que han desaparecido, ¿no? Y a las que les teníamos mucho aprecio y cariño. A los seres amados, así es. Mira, realmente el miedo es algo que está en la naturaleza humana. De hecho, el ser humano evoluciona gracias a ese miedo. De hecho, evoluciona cuando vence ese miedo, cuando tiene el conocimiento necesario, cuando conoce. Antes lo comentábamos un poquito. Cuando llega a conocer aquello que desconoce, adquiere confianza y tiene lo necesario para resolver. Entonces ya no lo ve como algo que no conoce o como algo que le da miedo. Lo ve como algo que sabe lo que es y simplemente resuelve. El único problema que hay en este mundo de los sensitivos es que por alguna razón no todo el mundo puede sentir, ver y oír. Pero si hablaran con sus familiares, descubrirían que alguien en la familia o alguna amistad de la familia veía, oía o sentía. Y luego le fue mejor o peor en su experiencia, ¿vale? En relación a sus miedos, sus resistencias. ¿Dónde nacen esos miedos? Es muy fácil. Si tú y yo volviéramos atrás en el tiempo, 400 años, y habláramos de esto, los dos iríamos a una hoguera. Entonces imagínate que has estado aquí infinidad de vidas como espíritu y las veces anteriores cuando mostraste tus habilidades y quisiste que los demás, por lo que fuera, ayudarles o conocieran eso o se ayudaran de alguna forma, terminaste en una hoguera o vete tú a saber dónde. ¿Qué pensaría ahora tu espíritu? Tiene miedo, nadie habla. Y si habla lo hace en el núcleo de la familia o como tú dices, en algún sitio donde las personas abren un poco la mente a hablar de estos temas, como el que habla de cualquier otra cosa cotidiana. Che, la gente habla de fútbol, habla de las noticias. ¿Por qué no se puede hablar del mundo del espíritu? ¿Por qué no se puede hablar de esa familia que de alguna forma no es que se vayan, digamos que cambian de plano vibratorio? Ya no tienen un cuerpo físico, pero sí tienen un cuerpo, tienen un espíritu,
tienen el alma, como tú decías, ¿vale? Hay muchas preguntas ahí. Sí, yo creo que vamos a intentar responder todas esas preguntas que nos llevan, bueno, pues rondando por la cabeza cuando hemos preparado esta entrevista, que yo creo que es de las primeras entrevistas que hemos hecho para hablar abiertamente sobre este asunto. Como digo, Lorenzo, has escrito 2 libros sobre los ángeles, un principio y una continuación que habla sobre los mediums. ¿Por qué comienzas a exponer en estas páginas este tipo de asuntos? Verás, en el libro del principio, ¿vale? O Hablemos de ángeles en el principio, lo que expreso es un poco cómo se llega a integrar esa parte, porque al principio, si nuestra mente es negativa o nuestra percepción es negativa, digamos que todos los espíritus que vibran de esa forma son los que se comunicarían contigo, y la experiencia es un poco de aquella manera, ¿vale? Pero se pasa, se integra. Al fin y al cabo, llega un momento en que te tienes que dar cuenta de cómo funciona. Puedes intentar convencerte de que no es real, pero vas a donde tengas que ir, vas a psicoanalista, vas a tus médicos, vas a tu familia, vas a tus amigos, y te digan lo que te digan, para ti sigue existiendo. Entonces puedes negarlo, puedes negarte a ello, y puedes pasar una experiencia terrible, o llegar y decir, bueno, vale, es así. Ahora, quiero hablar coherentemente con alguno de vosotros. Necesito ayuda. Al fin y al cabo, nadie más sabe qué es lo que pasa aquí, cómo puedo ayudar, ¿no? Porque el que siente, en definitiva, es para algo. No por qué me tocó a mí, por qué me pasa esto, no. ¿Para qué me sirve a mí esto? Tendré que poder ayudar en algo. Si no, no me estaría pasando. Yo le di ese enfoque. En el primer libro, digamos que escribo para romper esos miedos y ese tabú, y que la gente sepa que existen personas, y compartí un poco las herramientas que encontré por el camino, que a mí me aportaron esa serenidad o me ayudaron a ayudar. Porque claro, comentábamos fuera de micrófonos, es que no tenemos unas reglas o unas bases, ¿no?, que nos rijan y nos digan cómo tenemos que actuar. Vamos a ver, ojalá y los sensitivos que nos precedieron hubieran escrito más. Existen muchos libros, pero cada persona es un mundo, es un universo entero. O sea, ¿cómo siente el amor una persona? ¿Cómo siente el miedo una persona? ¿Cómo puede sentir a un espíritu una persona? O sea, esto es complejo, ya te digo, hasta el punto que dije, tengo que ir escribiendo, porque habrá más personas que a lo mejor no se identifican con mi forma de sentir, pero habrá más personas que les haya pasado. A esas son a las que quiero conocer, y poco a poco ir compartiendo. Esto hay que estudiarlo, igual que se ha hecho con todo lo demás. O sea, para que el ser humano pudiera volar, y lo comento en uno de ellos, tuvo que haber 2 pioneros, 2 locos, que llevaban la contraria a 1 millón que decían que no se podía. Y con esa fe, con ese invento, proyectaban algo que nadie más veía. ¿Eso era malo? No. Eso es un inventor. Al final encontró la forma. Luego lo documentó y, che, qué bonito, qué fácil es coger un avión y volar, ¿vale? Pero esos 2 primeros no lo tenían tan fácil. Pues esto es algo parecido. Viene sin instrucciones, viene sin manual. Así que he buscado, he encontrado muchos libros que me inspiraron y que me ayudaron a integrar cosas, y luego pensé que sería interesante contar la experiencia propia, y creo que es lo que había que hacer. En el segundo libro de los mediums, realmente describo un poco cómo es ese mundo, cómo son esos espíritus que vamos a encontrar, los sensitivos, cómo funciona esa esfera que converge con la esfera material, con nuestro mundo tridimensional, ¿vale? Y que interactúan con nosotros. De hecho, desde mi punto de vista, no tienen las limitaciones del cuerpo. Están incluso teóricamente más evolucionados, porque hay algunos que todavía padecen o sufren o se entretienen. O sea, ¿qué estaría pasando si los sensitivos que despiertan ayudan a los que se quedaron entretenidos? Una amistad me dijo, a veces pareces un psicoanalista de espíritus. Digo, no sé si verlo así, pero yo intento llevarme de alguna forma bien con ellos y ayudarles a que sigan su camino y no molesten al sensitivo, y que el sensitivo al fin y al cabo descubra que tiene esas herramientas y esa posibilidad de ayudarles. Entonces, en el segundo libro describo un poco la cantidad de mediums o sensitivos que he encontrado. En un seminario que estuve hace poquito, que te comentaba este fin de semana, lo comentaban como las claris, las clariaudiencia, clarividencia. Yo sé que existen nombres científicos para todo eso. Yo fui un poco más callejero, ¿vale? De a pie, y dije, el medium que huele, el medium que siente, el medium que oye, el medium que ve, el medium que...
Y escribí, ellos mencionaban 6 claris y yo escribí sobre 12 o 14. Me resultó curioso y bueno, lo compartí con ellos y no sé, ahí he hablado con muchos de ellos y es curioso, ¿no? Luego hablaremos porque Lorenzo, entre todo esto, también imparte charlas. Luego contaremos un poquito en qué consisten estas charlas, porque creo también que es importante que quienes nos estén escuchando y se sientan reflejados con Lorenzo, ¿no? Pues busquen explicaciones un poco a lo que les sucede, porque igual muchos de ellos, Lorenzo, saben que tienen ese don, pero no saben cómo manejarlo. Yo creo que esto también supone, ¿no?, ese sustento para saber por dónde ir. Sí, yo creo que el problema es no solamente cómo integrar esa habilidad natural que tienen, ese don, ¿vale? Sino que, que no saben cómo resolverlo y sus miedos o sus dudas son las que paralizan a que puedan a lo mejor darle una resolución o una orientación que puedan llevar en su vida cotidiana, atendiendo todo lo demás. O sea, yo tengo familia, tengo un negocio propio, tengo trabajo. Precisamente ahí va. ¿Cómo es capaz una persona que siente o ve, que creo que también es en tu caso, ahora nos contarás un poquito por encima esta experiencia personal, cómo es capaz de desconectar y conectar? Verás, ¿Se puede? sí se puede conectar y desconectar, pero realmente al final cuando lo acepté lo sentí de tal forma que prefiero no desconectar nunca. El problema es integrarlo, seguir en el mundo físico, disfrutando de todo lo que hay en el mundo físico y luego disfrutar, observar, estudiar, ¿vale?, el mundo del espíritu y cuando se me da la oportunidad, pues ayudar en lo que pueda. Mejor uno dice, pues eso es un poco pretencioso, ¿no?, intentar ayudar. No lo sé. Yo sí que sé que si he visto un espíritu que estaba afligido y lo he podido sentir, pues qué menos que preguntarle qué le pasa, ¿no? En vez de salir corriendo. ¿Pero de qué manera se puede ayudar, Lorenzo? Es tremendo, pero podemos tener conversaciones con ellos igual que hablamos tú y yo ahora, perfectamente. En cuanto a la habilidad o al don, antes te comentaba que la persona debería de verlo, decíamos, cogemos a 1000 personas, les preguntamos cuántos tendrían el don de hablar al público por la radio como haces tú, y a lo mejor saldrían 5. Luego les preguntamos cuántos tienen el don de escuchar a los espíritus y probablemente te saldrían otros 5. Es decir, entonces, que hay más gente de la que pensamos. Sí. En la calle, a pie, sí, muchísima. De hecho, estas charlas que tú comentabas, a mí me han abierto la posibilidad de encontrar a muchísimos de ellos. Y sobre todo sentir uno que no está solo. Exacto. Ese es el tema. Todos vemos el mundo físico y decimos, bueno, no estamos solos, los vemos. Pero imagínate que un día ves algo que otros no ven y piensas que solo te pasa a ti. Dentro de la mente de la persona sensitiva hay una gran lucha, ¿vale?, de aceptación de esto. Porque el mundo en el que nos han educado no nos ha hablado de esto. Nos negaron esto. Nos dijeron que la vida se acababa. Y no es así. Entonces ahora tienes que luchar contra aquello que aceptaste como verdades absolutas. Porque no es así. El problema es cuestionarte todo lo que habías aceptado como real y este nuevo mundo o esta nueva etapa de la vida que se abre. Y luego preguntarte, o sea, ¿para qué? ¿Por qué me pasa? ¿Para qué? Lorenzo, ¿te costó mucho asumirlo? Tuve mi Vamos temporada. A retrotraernos un poquito al pasado porque me decías, mi madre me decía que yo sentía, sí, ¿no?, estas presencias, pero hubo un borrón y cuenta nueva hasta 7 u 8 años antes de la época en la que nos encontramos. Yo he tenido que respetar y no agobiar a mi madre preguntándole demasiadas cosas. Entre otras cosas es porque ella me dijo, ¿hasta dónde recuerdas? Y yo le dije, lo recuerdo todo. Entonces en algún momento de mi infancia es posible que yo ya interactuara con este mundo. Y por miedo la familia nos protege, es lógico, es normal, yo también lo habría hecho. Tú dije, tu hijo no se comporta igual que los demás niños o tal, y haces o pides o buscas lo que sea. Y entonces en algún momento a través de rezando o lo que fuera, o me llevaron a conocer a una persona sensitiva que pues igual tenía el don de pulsar el botón y parar esa habilidad. ¿Hasta cuándo? Indudablemente supongo que esa misma persona le diría, un día se volverá a activar.
¿Y entonces qué dice? Entonces ya veremos. ¿Por qué? Porque podrás controlarlo igual, ¿no? Igual es un adulto independiente y entonces a ver qué pasa. Por lo que pasó es que un día se activó. ¿Puedes De nuevo. compartir la experiencia con nosotros? Puedo contarte hasta donde tú me preguntes, siempre que no sea un compromiso ni para vosotros ni para mí, porque entiendo que hay gente que esto le tiene que estar resultando difícil de escuchar, ¿vale? Entonces, que abran su mente, esto existe y no soy persona única. Ya te he dicho, he ido a un sitio donde había 75 personas, igual que yo, y hay millones en España y muchos más en el mundo. A través de internet, a través de foros, a través de hablar con ellos por teléfono, he descubierto que, bueno, que hay mucha gente que ha pasado por esto y que pasará por esto. Lorenzo, lo más curioso de tu caso es que me decías que los puedes tocar. Sí, eso es una de las cosas más difíciles de aceptar. Y en esto voy a añadir algo más. ¿Qué siente una persona que puede tocar a un familiar que ya no está con él? Depende de la vibración del familiar, ¿vale? Indudablemente también soy empático y tengo un problema a la hora de tocarlo si es que siento lo que sientan. Si ese espíritu se sintiera culpable y hubiera creado un micro infierno en el que es culpable de toda la experiencia de su vida y se sentía triste o culpable o no sé cómo decir, te hubiera hecho algo que le hace estar en ese estado, ¿vale? De culpabilidad, pues indudablemente también siento eso. Eso sí que es complicado de gestionar. La verdad es que cuando yo he tenido que tocarlo siempre ha sido en defensa. Y en alguna ocasión he tenido que tocarlos en agradecimiento. En defensa fue al principio. Tal vez aquellos primeros que veían un cartel de salida encima mío, yo no entendía lo que pasaba y me di de tortas con ellos. Hija, ¿qué le voy a hacer? Fui así, lo siento. A día de hoy, como entiendo cómo son y como he aprendido a distinguir un poco cómo están, pues lo llevo de otra forma, ¿vale? Gracias a Dios, al proceso, a lo que sea, siempre me ha pasado un entorno controlado, porque lo más difícil es cuando te pasa, imagínate que vas en el coche conduciendo, o estás haciendo otra cosa, o te pillan en el trabajo, o lo que sea, o te pillan en un sitio donde las personas que hay no creen, como decíamos antes, o no son favorables. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo lo gestionas? A veces tienes que poner el cartel de luego hablamos y tú emites esa onda, luego hablamos, tú sígueme y luego hablamos, que aquí no podemos hablar. Y luego es cuando se gestiona. Hay sensitivos que lo gestionan igual que tú y yo hablamos. A mí me ha pasado. Les he podido ver, les he podido tocar, les he podido abrazar. Mira, en alguna charla he tenido al familiar de alguna persona que ha venido y yo le he tenido que decir, quiero que sepas que esa persona que amas me ha utilizado para abrazarte. Y yo he podido sentir lo que ella siente por ti y lo que tú sientes por ella. Y luego hemos hablado, le he dado detalles y tal. Y claro, la persona en ese momento, pues hay reacciones de todo tipo. Hasta la fecha creo que he tenido buena suerte y normalmente nos damos la padre a llorar. Porque claro, sentir eso, es que ¿cómo lo explicas? ¿Vale? Te ha preguntado muchísima gente, como yo lo he hecho, si cuando está hablando contigo hay alguien al lado. Sí. Y a veces has obviado decir que sí. A veces he obviado decir que sí. Para ver cómo reaccionaba esa persona. No, he tenido que no decir nada porque detecto el miedo. Acuérdate, el ser empático tiene el problema de que siento lo que siente la persona que tengo delante o enfrente o al lado. Si está nerviosa, me transmite ese nerviosismo. Si está contenta, me transmite eso. Entonces, no sé cómo funciona, ni sí sé que será para algo, o sea, eso está claro, pero ahí estamos, intentando manejar esto. Vamos a ir un pasito más allá y a mí me gustaría, en esta charla que estamos teniendo, que espero que la gente lo esté disfrutando como yo, a mí me sudan las manos de hablar sobre este asunto, he de ser clara, a mí esto me produce miedo, evidentemente, pero es algo que yo creo de lo que hay que hablar para normalizarlo, por decirlo así. Lorenzo, podríamos decir que de otra manera, pero sí existe lo que llamamos como cielo o infierno. Bien. Según mi propia
según mis propias creencias, yo te diría que el infierno no existe. Ujú. Pero sí puede haber un espíritu que haya creado su propio infierno. De hecho, son los más difíciles de ayudar, ¿vale? Porque si ellos creen que son terribles, pues hay que pisar en su zona y ayudarles a salir de ahí, a que se den cuenta de que eso no es así. Eso sería lo más difícil. El cielo sí existe. Es un estado en la luz. Tengo algo de información de las conversaciones que he mantenido con alguno de ellos cuando pasaba al otro sitio. De eso escribiré en el tercer libro. Ajá, te iba O a sea, que lo preguntar qué vais a... proyectos tienes en mente. De eso escribiré en el tercer libro. Creo que es digno de leer y de escuchar. Algunos dirán, parece ciencia ficción, parece... Bueno, pues que lo lean como ciencia ficción. Hace mucho tiempo un escritor escribió de la Tierra a la Luna y era ciencia ficción. Pues esto es algo parecido, yo escribo. El que no crea no pasa nada, que lo lea como cuentos. A lo mejor un día se acuerda de que estaban estos libros y tiene que ir a buscarlos Ajá. para ver si tiene alguna pista de cómo manejar lo que le toque. Precisamente yo creo que las películas, ¿no? O los medios de comunicación, no sé, yo creo que más las películas han fotografiado una escena, yo creo, un poco más allá, ¿no? de lo que viene siendo este mundo. Pensamos que hay espíritus muy buenos, muy malos, que son un lastre en nuestra vida, que está el infierno, que está el cielo. Todo esto ha desvirtuado un poco el papel que tenéis vosotros. Bueno, yo pienso que sí que nos afecta. Verás, el miedo, en el sistema en el que vivimos, el miedo es fundamental. Nos programan con miedo desde que nacemos. Nos preparan para competir, no para compartir. Uh-huh. ¿Y si dejáramos de tener miedo? ¿Y si dejáramos de tener miedo, qué pasaría? ¿Entiendes? O sea, ¿le tienes miedo a un espíritu? ¿Por qué? Porque piensas que es distinto. La gente debería de saber que un espíritu, para ser espíritu, primero ha tenido que tener cuerpo. A lo mejor nunca lo tuvo, y en ese caso es un espíritu con una vibración muy distinta a nosotros. He encontrado muy poquitos sensitivos que han tenido la posibilidad de sentir algún espíritu que no haya llegado a nacer. Pero indudablemente te puedo asegurar que la paz que transmiten es impresionante. O sea, la serenidad, el amor, el cariño que ellos sienten por la vida material me parece preciosa. Lorenzo, te voy a hacer una pregunta muy clara. Con todo lo que me estás contando, miedo a la muerte no tienes. Yo, que va. O sea, sentí un alivio. Vale que pasé mi proceso, pero sentí un alivio muy grande. Porque piensas ya que esto no se acaba aquí, que esto es un punto y seguido. Es que sigue. Es que sigue. O sea, el tema es que el sensitivo a lo mejor si ha llevado bien la etapa, como yo digo, de integración de esto, ¿vale? Ese despertar espiritual, lo llámalo como quieras, ¿vale? Se ha vuelto consciente de que la vida es eterna. O sea, el espíritu ahora mismo está aquí y está usando este cuerpo y en esta vida se llama Lorenzo. Y en el caso de la porción de espíritu que a ti te toca, pues eres tú y se llama como tú. Pero un día el cuerpo se deteriorará porque así está planteada esta esfera y el espíritu seguirá adelante. Y si lo considera, podrá volver o no. O sea, esto es mucho más de lo que yo he encontrado en las explicaciones que nos han dado las religiones. Se quedan cortos, se quedan cortos, falta información por todos los lados. O sea, es tremendo. Lo que pasa es que, claro, cuando alguien intenta escribirlo o documentarlo, como no se puede tocar físicamente, no lo aceptan. Pero si lo estudiaran, se podría documentar con las personas que sí pueden. O sea, ¿por qué no ven a esas personas que son sensitivas como el instrumento para poder estudiar ese mundo en vez de negarlo? Lorenzo, ¿cómo llevan esto en casa? Bueno, al principio era un poco difícil. Como has podido observar, tengo familiares que ni siquiera saben que esto para mí es así. ¿Por qué? Verás, te dije antes que detecto el miedo. Mira, te voy a contar una curiosidad. Cuando has venido a la radio y has compartido esa... Bueno, has dicho, bueno, voy a hacer la entrevista y esta persona se ha quedado un poco atónita. Ella me ha dicho, mi hijo sabe que detrás de Lorenzo hay algo. No sabemos qué, no le hemos querido preguntar nunca porque somos muy precavidos, pero sabemos que hay algo. Sí.
Verás, las personas sensitivas, todas las personas llevan a sus seres amados, ¿vale? A los que ya están en la luz, algunos de ellos, y luego llevan a maestros que están en esa luz. Maestros, pues que son maestros de la tierra, nacieron aquí primero, se formaron aquí y luego entendieron que este mundo tiene que ser de otra forma, o mucho más ameno. ¿Y si educáramos para compartir en vez de para competir? ¿Entiendes? Por ejemplo, mira, una herramienta que creó el ser humano, que es el dinero, la creó para compartir, para un intercambio justo. Y hoy por hoy el dinero vale más que la vida. Ajá. ¿Qué hemos hecho? ¿Vale? O sea, piensa en ello. Estamos casi terminando los minutos cuando se hablan de temas así. Creo que la radio premian y yo creo que todas las entrevistas que te han hecho ha pasado exactamente igual a esta. Me decías, ofrezco charlas, ofrezco conferencias. ¿Cómo se te pone, ¿no?, encima de la mesa esta posibilidad? Bueno, pues hace 2 años y medio, casi ya para 3, empecé. Tuve esa chispa, esa señal y dije, venga, esto hay que ¿Y te decirlo. sorprendió la cantidad de gente que fue Pues sí. a la primera sin Sí. conocerte? Sí. La primera fueron casi 90 personas y ese miedo escénico de poder hablar con más de un grupo de 5 personas le tuve que romper en el acto y decir... Y tan más de 5. Pero yo creo que fue muy gratificante porque luego también hicieron muchas preguntas y muchas inquietudes. Y bueno, yo sé que había sensitivos, de hecho algunos de ellos les he conocido en esas charlas. Ajá. Y ellos, si tienen más percepción o otra percepción, luego me decían, es que he visto esto, es que te pasa lo otro. Yo decía, gracias por decirme, lo digo, porque hay cosas sobre mí que desconozco y también me resulta curioso. Entonces, esas charlas, bueno, pues está la página web del libro, sería www.hablemosdeangeles.com. Ahí pueden ver las fechas y los lugares. Pues he estado en Elche, he estado en Pinoso, en Elda, en Petrel, he estado en Alicante, en fin. He ido a donde se me ha abierto una sala, bien sea de yoga o de un local acondicionado para eso, y allí he estado. ¿De qué manera pueden hacerse con los libros? Bueno, los libros podéis localizarlo a través de la página web y podéis comprarlo a través de la editorial, que es Círculo Rojo. Pero aquí en Elda, mirar, si tenéis curiosidad por leerlos, en todas las bibliotecas públicas del IPETREL los tenéis, ¿vale? Por si queréis ojearlos primero. Y luego, pues en esta librería es Martín Fierro. Martín Fierro le tenéis. Luego en Natura Floristas, ¿vale? Le tenéis, por ejemplo, en Namaste, le tenéis en La Finestra. Y bueno, si tenéis, o sea, si os resulta difícil, en la página web localicéis el correo electrónico, me envías un correo y si hace falta, yo hago porque tengas un ejemplar del libro. Trabajando ahora mismo en el tercero. Estoy escribiendo el tercero. El tercero es una de las etapas, yo creo que más importantes, porque es pasar la experiencia y los casos reales, esas conversaciones, esa interactuación de los sensitivos con los espíritus. Cuando hemos tenido que juntarnos más de uno, ¿vale?, hasta 12, y gestionar pues casos para ayudarles. Entonces escribiré sobre todo esto, para que la gente pueda leerlo. A algunos les resultará de ficción y otros dirán, es interesante. Lorenzo, ¿no te ganas la vida con esto? No. Inicialmente no, aunque, quién sabe, no lo sé. Si los libros salieran para adelante, si recibiera a lo mejor alguna ayuda o lo que fuera, yo haría muchas cosas. Porque sí he de decir, reconozco que me gusta ayudar a la persona que a lo mejor no lo está integrando o no lo está pasando del todo muy bien con todo esto. Y mi trabajo real es informático. Arreglo ordenadores, no inventé lógica. ¿Sabes lo que me costó aceptar esto? Lorenzo Brotons, ha sido todo un placer tenerte con nosotros esta tarde en La Ventana. Creo que la gente se ha quedado con ganas de más, seguro. Así que vamos a poner un punto y seguido también a esta entrevista para poder ir un poquito más allá cuando una vez hemos iniciado ya nuestra apertura de la mente hacia este mundo.